Right, this is going to be our new topic and it's about reading maps. El nuevo tema entonces es de lectura de mapas, and let's start with an exercise. In this case we're going to work with exercise 3 and we're going to see how to get located in the middle of a map with some references. En esta ocasión vamos a ver cómo nos podemos localizar en un mapa con un cierto sistema de referencia que la verdad posiblemente sea muy nuevo para todos ustedes. So, it says, a better and more accurate method than the street directory method is to use numbers in both directions. Here the numbers are on the lines and not in the middle of the square. Entonces, en español lo que nos dice este primer párrafo de la consigna es que una mejor y más precisa manera de ubicarse en el mapa que el método de la dirección de las calles o de las calles prácticamente es usar números en ambas direcciones. Aquí los números están en líneas y no en el medio de los cuadros. Este Street Directory sería algo similar al método que tenemos en Tucumán para ubicarnos en las calles, donde las calles tienen un nombre y dentro de cada calle hay una numeración que va desde el 0 hasta el 100 o así sucesivamente, del 100 al 200, del 200 al 300, etc. Entonces esto depende del número de la calle y del nombre de la calle y del número dentro de ella misma. Then it says, each square is further divided into 10 divisions. This enables positions to be given as 2 3-digit coordinates. The reference to the east is given first, the reference to the north is given second. En este nuevo sistema de posicionamiento, como pueden apreciar aquí, tenemos dos referencias. Está la referencia este y la referencia norte, cada una dividida en pequeños tramos. Está desde 00 hasta 01, desde 01 hasta 02 y así sucesivamente. Y entre cada par de números, entre 00 y 01, por ejemplo, hay 10 divisiones. Lo mismo que entre 01 y 02 y entre 02 y 03 y así sucesivamente. Entonces, las coordenadas que se van a usar aquí no consisten en nombres de calle y número, sino en una coordenada de 6 dígitos. Y vamos a ver cómo se usa entonces eso con el ejemplo que nos están dando. It says, for example, on this map, point A, which is right here, has 0, 2, 0 for an east reference and 0, 3, 0 for a north reference. So the grid reference for point A would be 0, 2, 0, 0, 3, 0. What is the meaning of all of that? ¿Qué significa todo eso? Ok, vamos a ubicarnos aquí en el punto A y vamos a tratar de ubicar la referencia este que tiene el punto A. Recuerden que nuestras referencias son dos, la referencia este y la referencia norte. What are we going to do? We're going to draw a straight vertical line from point A to the east reference. Vamos a dibujar una línea recta y totalmente vertical hasta la referencia este. ¿Y dónde llegamos? A 0, 2. Okay? I see the 0 and the 2. But why is there an additional 0? Porque hay un 0 adicional. Well, the reason is because it's now going further than that 0, 2. Aquí nos dice 0, 2, 0 porque no está yendo más allá del 0, 2. Simplemente está allí justamente en 0, 2. Si hubiera llegado a una división más allá, digamos esta que está aquí sería 0, 2, 1. Pero como no llegó hasta allí, se lo coloca como 0, 2, 0. Now, what about the north reference? We're going to do the same. We're going to draw, but this time, a straight and horizontal line to the north reference. Here we go. And here it is. We are in 03. Hemos llegado entonces a 03. Just as the book says,
0, 3. And why is there an additional 0? Porque hay un 0 adicional. Because it's no beyond the 3. It's just right there in 0, 3. If it would be here in first line, it will be 0, 3, 1. ¿Por qué es 0, 3? Porque no está más allá de 0, 3. Está justamente allí en 0, 3. Si hubiese llegado hasta aquí arriba, un poquito más arriba, sería 0, 3, 1. Pero como no llegó a esa primera rayita que está más allá de 0, 3, se le coloca como 0, 3, 0. Finally, with the east reference and the north reference, we make one single coordinate, which is 0, 2, 0, 0, 3, 0. Con el 0, 2, 0 y el 0, 3, 0 vamos a hacer una sola coordenada, en la cual siempre van a ir primero los 3 primeros dígitos como referencia hacia el este y los 3 últimos dígitos como referencia norte. Always keep in mind that. Finally, it says, can you see the grid reference for point B would be 0, 1, 1, 0, 0, 8? Nos están preguntando, ¿puedes ver que la referencia para el punto B sería 0, 1, 1, 0, 0, 8? Right. Don't forget that the first 3 numbers are for the east reference and the 3 last numbers are for the north reference. Recuerden entonces que los primeros 3 dígitos son para la referencia este y los 3 últimos para la referencia norte. Is that correct what they say? Is that the true grid reference? Let's check it out. Vamos a verificar entonces que es así. And how are we going to do this? Well, from point B, we're going to make or draw a straight and vertical line to the north, to the east reference, sorry. And there we are. Okay, as you can see, we reached the 0, 1, but go further to 0, 1, 1, the first little line, or first division. Nosotros, para llegar a la referencia este del punto B, tuvimos que haber pasado 0, 1 e ir un poquito más, una división más a la derecha. Por eso dice 0, 1, 1. Ok, everything is okay so far. Hasta aquí vamos bien. La referencia este sí es 0, 1, 1. ¿Por qué 0, 1? Porque llegó hasta 0, 1. ¿Y por qué el 1 adicional? Porque está una división aún más al este todavía. Now, what about the north reference? Is it okay or not? Once again, let's draw an horizontal and straight line to the north reference. Dibujamos una línea recta y horizontal hasta la referencia norte. And there we are. We're not in 0, 0, neither in 0, 1. No estamos ni en 0, 0 ni en 0, 1. We are in a space between them. Estamos en algún lugar entre ellos dos. Where exactly? Well, as you can see, the first 2 numbers of the north reference are 0, 0, which means that we are beyond the 0, 0, but we haven't reached 0, 1. Los primeros 2 números de la referencia norte son 0, 0, lo cual indica que estamos después de 0, 0, pero que no hemos llegado a 0, 1. ¿Cuánto exactamente? So we have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. We are in 0, 0, 8 because we had to move 8 divisions beyond the 0, 0. Estamos entonces en 0, 0, 8 como referencia norte porque tuvimos que movernos 8 espacios más allá de 0, 0. So, what they said is correct. The grid reference for point B is 0, 1, 1, 0, 0, 8. Okay, now we have solved the exercise, the examples. Let's try to solve one of those exercises. And here it says, give a 6-figure grid reference for point C, D, and E. I'm going to give you a hand for point E. The exercise C, where we have to find a grid reference for point E.
So let's try to do it. Vamos a tratar de hacer entonces este ejercicio. Vamos a encontrar las coordenadas para el punto E. Entonces, before that, I'm going to erase the previous line, so this one becomes in a mess up of lines. Voy a borrar las líneas previas que hicimos para que no se convierta en un desorden de líneas. Alright, let's remember that we must find the numbers of the reference. Hay que encontrar los números de la referencia. And let's remember that the three first numbers are for the east reference. Los primeros tres números son para la referencia este. Okay, first of all, let's try to locate the point E, which is right there. So, now I'm going to draw a straight and vertical line from point E to the east reference. There we are. Ya dibujamos entonces una línea recta desde el punto E hasta la referencia este. Where are we? Well, we are after the 0, 2, so I write 0, 2. How far are we from 0, 2? ¿Qué tan lejos estamos de 0, 2? Well, let's count. 1, 2, 3, and 4. 0, 2, and 4 divisions beyond 0, 2. There we are in 0, 2, 4 for east reference. Estamos en 0, 2, 4. ¿Por qué? Porque estamos más allá de 0, 2. ¿Cuán más lejos de 0, 2? 1, 2, 3 y 4 divisiones más allá de 0, 2. What about the north reference? Once again, let's draw a straight and horizontal line from point A to the north reference. And we will see that we are beyond 0, 2. Estamos más allá de 0, 2. So I'll write 0, 2. How far from 0, 2? ¿Qué tan lejos estamos entonces de 0, 2? Okay, once again, let's count. This time we are 1 division beyond the 0, 1. Estamos una división más allá de 0, 2. Perdón, había dicho 0, 1, pero no sé. Estamos una división más allá de 0, 2. Entonces, la referencia norte es 0, 2, 1. And the total reference, it is 0, 2, 4, 0, 2, 1. And that's it. You can try to do exercise A and exercise B. Now, I'm going to do something a little bit different this time. I'm going to do one of the last exercise from this part, exercise A. Alright, in this exercise you have to look what feature is located at each of the following grid reference points. Aquí en este momento les están diciendo qué locación, qué local está localizado en cada uno de los siguientes puntos de referencia. Es decir, a ustedes aquí ya les están dando las coordenadas, no tienen que buscar las coordenadas y tienen que ver qué es lo que está allí exactamente en esos puntos. In exercise E, we must look what is in the grid reference 026, 016. En el ejercicio E tenemos que buscar entonces qué es lo que está en la referencia 026, 016. Let's remember that the first three digits are for the east reference and the last three numbers for the north reference. What are we going to do right now? Okay, we're going to move to the east reference and try to look the point 026. Here we are in the east reference, and here is 02, and we must move to the right 6 more divisions. Ya estamos aquí entonces. Recuerden que los primeros tres dígitos son para la referencia este, la cual nos dice 026. Por ende tenemos que ubicarnos en 02 y movernos 6 divisiones más a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. There we are. And from here we're gonna draw a straight and horizontal line. Sorry, I wanted to use the red color. Okay, 3, 4, 5, 6, there. From here we're going to draw a vertical line. How far? Well, as long as you want to do it, okay? There, okay.
Now I must do the same with the north reference, which is 016. Vamos a hacer lo mismo con la referencia norte, la cual es 016. Entonces, first thing we have to do is locate a 01, which is right here, and from there we have to count six more divisions. 1, 2, 3, 4, 5, and 6 there. And from here we're going to draw an horizontal and straight line. How far? As long as it has to be. Tenemos entonces que a partir de allí dibujar una línea horizontal totalmente recta. What can we see here? That both lines crossed in one place. Las dos líneas que nosotros dibujamos se cruzaron en un lugar, right there, very close to the station, bastante cerca de la estación. Entonces, what feature is located at these coordinates or at this reference? The station. So here we're going to write the station. Or at least very close to the station. Al menos está bastante cerca de la estación. Let's try to do one last one. This time exercise H. But before that, let me erase what we have done so nothing becomes in a mess up. Vamos a borrar un poquito de las líneas que ya habíamos hecho para que no se convierta entonces esto en un auténtico desorden de líneas y mantener la prolijidad. Okay, we're going to work with exercise H. Don't forget, first three digits for the north reference, first three digits for the east reference, last three digits for the north reference. Los tres primeros dígitos para la referencia este, los tres últimos dígitos para la referencia norte. Okay, for the east reference, we must go to 01 and then move 6 divisions beyond. Tenemos que, para la referencia este, ubicarnos en 01 y movernos 6 divisiones más hacia el este. So, let's see. Here we are in 01, and let's count. 1, 2, 3, 4, 5. There. And from here, I'm going to draw a vertical and straight line. Sorry, I didn't use the correct bottom. Okay, once again, 1, 2, 3, 4, 5. There we are. And from here, let's draw an horizontal and vertical line as far as we can. Dibujamos entonces una línea vertical totalmente recta, tan lejos como podamos en el mapa. Recuerden que lo que tenemos que ver es dónde se van a cruzar las dos líneas. Now, for the north reference, the first two digits are 01, so we must go to 01, and from there move 7 divisions beyond. Vamos entonces a irnos hasta 01 y de allí movernos 7 divisiones más al norte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There. And from here, let's draw an horizontal and vertical, horizontal and straight line. By the way, I think I made a mistake right here. Let me see if I can fix it, because this one, it wasn't actually in 016. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I think it's there. Okay. Now the north reference was here, 017. Okay, and where the two lines get crossed, donde las dos líneas se cruzaron, va a ser el punto de referencia que estamos buscando. And what feature is located there? The postal office. That's why they wrote PO, postal office. Lo que está localizado entonces en ese lugar es la oficina de correos. Okay, PO. And that's it. We try to do the others. It's quite easy. There are no calculations to be done here. No hay que hacer ningún cálculo. Just
know that the first three digits are for the east reference and the last 3 digits for the north reference. And that would be all. For exercise A and B, you must draw the lines from the same point. En los ejercicios A y B tienen que dibujar las líneas desde los puntos. Por ejemplo, aquí van a dibujar la línea horizontal y vertical desde el punto, igual para este ejercicio, en tanto que para todos los demás ejercicios tienen que dibujar las líneas desde las referencias este y oeste, tan largas como puedan, y ver dónde se van a cruzar esas dos líneas. I know that you will do it just fine. Don't forget to give me a thumbs up. I'll see you in the next video. Goodbye.